buen día y un feliz sábado para ti. Está comenzando Adoración Especial. Qué bueno es saludarte y darte la bienvenida a este espacio donde juntos vamos a adorar, alabar a Dios, vamos a abrir nuestras Biblias. Y el día de hoy, por cierto, tendremos un mensaje realmente inspirador que sin duda va a tocar tu corazón. Y hoy tenemos un invitado especial aquí en Nuevo Tiempo. Estará con nosotros el pastor Carlos Olivares. Él es profesor de teología en el Centro Universitario Adventista de San Pablo en Brasil. Y como siempre, amigos, para poder comenzar nuestro programa y este espacio de adoración, lo vamos a hacer cantando. Para eso quiero invitar a nuestro grupo que cada sábado te ha ido acompañando para juntos poder cantar y alabar a Dios. Está con nosotros en esta ocasión Keila Guerrero. Ella es cantante cristiana, es parte del grupo de adoradores Nuevo Tiempo y también forma parte del equipo de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación. También se encuentra con nosotros Ignacio Alberti, él es locutor en Radio Nuevo Tiempo. Y por supuesto, como cada sábado, está también con nosotros el barítono del cuarteto Arautos tu Rey, Denis Versiani. Y no podía faltar en el piano el maestro Yader Santos. Así que amigos, vamos juntos a cantar, a alabar a Dios. Allí donde quiera que te encuentres, quiero invitarte a que te unas con nosotros para cantar el himno Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Y siguiendo con más aquí en Adoración Especial, llegó el momento de compartir historias. En esta ocasión quiero presentarte la historia de Janina. Ella es una estudiante de Argentina que decidió utilizar su tiempo, sus recursos y su juventud al servicio de Dios. Así que vamos juntos a acompañar esta historia en el cuadro Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Atento a la misión. Mi nombre es Janina Osorio. Soy adventista de nacimiento. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Libertador San Martín, en Argentina, porque estoy estudiando en la Universidad Adventista del Plata. En mi infancia, mi maestra fue una gran incentivadora de mi pasión por la misión cuando me contaba los relatos misioneros en la escuela sabática. Muchas veces ella me ponía como personaje principal de la historia y me hacía sentir muy importante, como si yo estuviese en ese lugar. Esa maestra es mi madre. En el 2009 tuve la oportunidad de participar en el primer proyecto Misión Caleb en Paraguay. Era el inicio de una vida en misión. A partir de ese momento pasé a involucrarme en los proyectos misioneros de la iglesia en mi país durante mis vacaciones. Mi vida se transformó en todos los sentidos, principalmente en la parte espiritual, cuando yo veía la necesidad que tenían las personas de conocer a Jesús. Cada vez que presenciaba un bautismo, como fruto de nuestro trabajo evangelístico, yo renovaba mis fuerzas espirituales. Mi corazón se alegraba al ver personas sinceras, sin esperanza, que ahora podrían tener una vida nueva en Jesús. En el 2014, mi padre me incentivó a tener mi propio negocio y me abrió una tienda en el rubro de muebles. Me sentí muy contenta al tener mi propio negocio. Pero algo dentro de mí me decía en aquel momento de mi vida
que solo sería plenamente feliz en un lugar donde estuviera mi corazón, en el campo misionero. Fue así que participé del proyecto Un Año en Misión en La Rioja, en Argentina. A fines del 2015 fui llamada para representar a Argentina en el proyecto Un Año en Misión Sudamericano en Chile. En cada llamado yo sabía que tenía que empacar mis valijas y seguir adelante, porque sabía y sentía que era un llamado que provenía directamente del cielo. Yo me había propuesto un nuevo proyecto, trabajar en una región donde no hubiera presencia adventista. Yo sabía de los grandes desafíos para Argentina en el 2017 y me coloqué en las manos de Dios para participar en algún proyecto evangelístico en ese sentido. Durante el Congreso de Jóvenes en Argentina fue lanzado el desafío de abrir un centro de influencia en Luján, Buenos Aires. Fue así que en marzo del 2017 viajamos a la ciudad de Luján un grupo de 8 chicas. Actualmente aquí en la universidad se encuentran 3 de ellas estudiando junto conmigo. Actualmente ellas también estudian en la universidad y ninguna de nosotras lamentamos el hecho de haber postergado un poco la conclusión de la carrera universitaria para participar en los proyectos misioneros de la iglesia. Chicas, les tengo un nuevo desafío. Próximas vacaciones, una actividad misionera todas juntas. ¿Se topa? Sí. ¡Se topa! Actualmente, mis amigas y yo nos estamos preparando y capacitándonos para servir al Señor donde quiera que sea. Fue un regalo de Dios en nuestras vidas poder dedicar la fuerza de nuestra juventud para el avance de la obra de Dios aquí en la tierra. Tal vez ya hayas hecho varios planes para tu vida, pero aún no está incluido el trabajar para el Señor. Por eso, hoy te invito a reconsiderar tus proyectos y decir: Señor, no solo estoy dispuesto a vivir mis sueños, sino a vivir los sueños que tú tienes para mi vida. ¿Aceptas vivir la experiencia? Probad y ved. ¡Qué extraordinaria experiencia de fe vivió y vive Janina, una de nuestras estudiantes de la Universidad Adventista del Plata, aquí en Argentina! Ahora quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Amigos, llegó el momento de compartir excelente música. Quiero presentar al cuarteto Arautos tu Rey con el tema Declaración. En esa hora en calma te vengo a buscar, Señor. Afuera está muy frío, aquí yo siento tu calor. La luz de tu espíritu, tu gloria infinita me hacen bien. Y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sostén. En ese día quiero estar en pie y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú,
mi Señor. De todo el corazón te vengo a pedir, Señor. Te vengo a pedir, Señor. Tu toque incomparable, profundo y restaurador. Restaurador. La luz de tu espíritu, tu gloria infinita me hacen bien, y sigo caminando a la sombra del Eterno, que es mi sostén. En ese día quiero estar en pie y cara a cara contemplar tu faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor. En esa hora en calma te vengo a adorar, Señor. Muchísimas gracias al Cuarteto Arauto Surrey por este hermoso mensaje musical. Declaración definitivamente es el tema musical que nos lleva a la reflexión. Nos recuerda que muy pronto nos vamos a reencontrar con nuestro Salvador. Que tú y yo podamos todos los días prepararnos para ese reencuentro. Que todos los días podamos buscar la presencia de Dios en nuestras propias vidas. Porque un día sí vamos a tener ese reencuentro, no solo con nuestro Salvador, sino también con todos nuestros seres queridos, que podamos también llevar la palabra de Dios a todas las personas que conocemos para que todos juntos podamos reencontrarnos allá en el cielo. Quédate con esta reflexión en tu mente, en tu corazón. Y hablando de reflexión, amigos, llegó el momento de abrir nuestras Biblias. ¿Quién compartirá un mensaje inspirador para ti esta mañana? Será el pastor Carlos Olivares. Él es profesor de teología en el Centro Universitario Adventista de San Pablo en Brasil. Y ya mismo en este momento que yo sé que tú estás esperando allí con tu Biblia, y si no, ya quédate con nosotros, acomódate allí con la familia, porque el mensaje de hoy una vez más va a tocar tu corazón. Quiero dar la bienvenida al pastor Carlos. Pastor, qué gusto poder saludarlo. Bienvenido al programa, el tiempo es suyo, que Dios lo use una vez más el día de hoy. Muchas gracias, Aileen. Y gracias también a usted, amigo, amiga, que nos acompañan por la red Nuevo Tiempo, donde tenemos el privilegio de poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Siempre es una linda oportunidad poder saber que hay un momento específico en el cual podemos conversar con Él y escuchar también su voz que nos habla a través de la Biblia. El propósito de la reflexión de este momento va a ser hacernos pensar acerca de la importancia precisamente de la Biblia cuando crecemos en la fe. Hay algunas personas que me preguntan y dicen, ¿cómo yo puedo crecer en la fe? ¿Cómo puedo creer más? ¿Cómo puedo yo establecer una mejor relación con Dios? La palabra de Dios tiene la respuesta, y el propósito de esta reflexión, de esta meditación en este momento va a ser precisamente aquello, que podamos pensar, que podamos meditar en la importancia de la palabra de Dios. Y antes de abrir el texto bíblico, yo te quiero invitar que ahí, así como estás, podamos conversar con el Señor para que lo invitemos para que nos acompañe. Oremos. Padre querido, muchas gracias por el privilegio que nos das nuevamente de poder abrir tu palabra, de poder escuchar tu voz. Queremos invitar la presencia de tu Santo Espíritu, el cual conforme a tu promesa
va a estar con nosotros ahora para ayudarnos a poder entender, apreciar el texto bíblico y en particular tomar decisiones para gloria tuya y para vida eterna. Te pido ahora para que nos acompañes y nos bendigas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La historia que vamos a comentar hoy día, en este momento, está en el Evangelio de Juan. Así que yo le invito para que puedas ir en este momento a buscar quizá una Biblia o buscar en tu celular también o en el computador el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 43 hasta el 54. Entonces te invito para que vayamos a el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versos 43 hasta el 54. Vamos a leer. La palabra de Dios dice así. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hay una cosa interesante cuando uno va a los textos bíblicos y es cuando uno ve que a veces comienzan de un modo un tanto extraño. Y este pasaje de la Biblia comienza de esa manera, comienza a describir quizás algo que no podría quizás para algunos tener sentido. Comienza diciendo el texto porque Jesús mismo dio testimonio, cuando él fue para Galilea, de que el profeta no recibe honra en su propia tierra. Pareciera que este verso está dislocado, pero yo creo que tú notes en este momento que el verso tiene una razón de ser, el cual nos va a permitir poder entender este pasaje. Siempre es bueno recordar que cuando vamos a la Biblia tenemos que notar que cuando un escritor escribe un texto, cuando un escritor escribe un libro, en este caso el Evangelio de Juan, es porque él tiene un propósito en mente y ese propósito es importante descubrirlo a través de la lectura que uno va teniendo en el texto en términos cronológicos, en términos de cómo la narrativa está siendo contada. A veces pensamos que podemos leer un pasaje en particular y decir, bueno, lo demás no importa. Pero la verdad es que en términos muy específicos, cuando vamos al texto bíblico, podemos notar su importancia, la belleza del texto, cuando vamos y nos ubicamos en un contexto anterior que nos permite poder reconocer esta belleza. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Juan, tenemos que notar que el Evangelio de Juan comienza nos contando un detalle importante referente a Jesucristo. Cuando comienza el Evangelio de Juan, dice que en el principio era el verbo. Después en el verso 14 nos dice que el verbo se hizo carne. Quiere decir entonces que este Dios con nosotros va a ser descrito dentro de esta historia y por esa razón es importante prestar atención a los detalles. Entonces, ¿por qué razón el texto bíblico comienza diciendo que el profeta no tiene honra en su propia tierra? Porque después el verso siguiente nos va a decir que Jesucristo cuando vuelve hacia Galilea, tenemos que recordar que Jesucristo si bien nació en Belén de Judea, y eso es importante, él creció en Nazaret y Nazaret estaba localizado en esa región, en la región de Galilea. Entonces cuando Jesucristo vuelve a ese lugar que era su tierra, y eso es muy importante, el texto bíblico nos dice que las personas de aquel lugar lo recibieron, pero, y tenemos que notar ese detalle, lo recibieron por las señales que ellos habían visto que Jesús había realizado en Jerusalén.
Entonces, cuando vamos al Evangelio de Juan, no podemos quedarnos simplemente pensando en que este pasaje en términos únicos, atómicos, es decir, me centro en este pasaje y me olvido de lo demás. ¿Por qué? Porque ya está diciéndonos el pasaje que tenemos que ir a la historia anterior. Y es importante, y yo creo que ustedes lo tengan en mente, que cuando vamos al capítulo 2 nos vamos a encontrar dos cosas. La primera, Jesús comienza su ministerio en Caná de Galilea, cuando Él transforma el agua en vino. Eso es muy importante. Y el segundo elemento importante es que después de convertir el agua en vino, Él va hacia Jerusalén. Y eso es interesante. De Galilea Él va hacia Jerusalén. Y en Jerusalén es lo que va a hacer, en primer lugar, va a ser purificar el templo. Quizá usted, que es un lector de los evangelios, se ha dado cuenta que los evangelios llamados sinópticos, es decir, vistos de una perspectiva semejante, como es Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que esa purificación del templo ocurrió al fin del ministerio de Jesús. Cuando vamos a Juan, la historia es un tanto distinta. Y lo que podemos decir es que Jesucristo purifica el templo al principio y al final de su ministerio. Entonces, después de haber convertido esta agua en vino, en esta fiesta matrimonial fantástica que se pudieron regocijar porque el vino ahora era mejor que el anterior, Jesucristo va a Jerusalén, entra ahí y purifica el templo. ¿Y qué significaba eso? Significaba lo siguiente. Y para entender esto, de paso, tenemos que situarnos en términos no solamente literarios, también tenemos que pensarlo esto en términos históricos y en términos hasta geográficos. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar donde todos los hijos de Israel, hijos e hijas de Israel iban para adorar, pero el templo estaba dividido en diferentes patios. Y eso es importante. Ahora, uno de esos patios era el patio de los gentiles. Ese era el patio que rodeaba el templo. Después del patio de los gentiles venía lo que se llamaba el patio de las mujeres, y después venía el patio de los hombres sacerdotes, y después donde se sacrificaba el animal, etcétera, para poder recibir la redención. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque el gentil no podía pasar los bordes de ese patio de los gentiles, no podía entrar en el patio de las mujeres, donde los hombres podían entrar y las mujeres israelitas podían entrar, pero los gentiles no entraban más allá de ese patio. Quiere decir que cuando Jesús entra, lo primero que él escucha, lo primero que escuchaba un gentil era que estaban vendiendo algo. Entonces piensen lo siguiente, la palabra de Dios nos dice que la casa del Señor es una casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. Es una casa de oración para aquellos que no son de la raza judía, no eran parte del pueblo escogido de Dios. Entonces quiere decir que la primera impresión que ellos recibían era que entraban y escuchaban vendiendo a las personas. ¿Y qué es lo que vendían? Vendían los animales para el sacrificio. Y además de eso había cambistas, personas que iban y recibían dinero, cobrando una comisión específica, como todo comerciante, para poder cambiar el dinero que traían de fuera al dinero del templo, que era llamado el dinero tirio. Quiere decir entonces que la casa de Dios, el templo, se había convertido en una casa de negocios, y lo primero que escuchaba alguien de las naciones escuchaba comercio, es decir, el propósito que tenía el templo de poder predicarle a otros se había perdido. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Él entra y purifica el templo, y la gente, mucha gente en el primer siglo estaba desconforme con la forma en que se estaba llevando el culto dentro de aquel periodo específico del tiempo. Entonces la gente estaba feliz, la gente estaba con Jesucristo. Finalmente un héroe que está haciendo aquello. Y lo más interesante es que al final de este relato, después que Él purifica el templo, Jesucristo nos dice, el Evangelio de Juan, hace señales, es decir, hace milagros. No nos dice específicamente lo que Él hace, pero podemos pensar que muchas personas con dolencias, con enfermedades, con problemas físicos, fueron a Jesucristo y recibieron sanidad. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la gente de Galilea, porque todo judío, por lo menos tenía que ir a la Pascua en algún momento de su vida, por lo menos esas 3 fiestas, ¿no? Ellos participaban cuando eran judíos piadosos. Ellos van, ven lo que Jesucristo está haciendo y quedan admirados. Cuando Jesucristo ahora regresa y vuelve hacia Galilea, todos los comienzan a recibir. ¿Pero por qué lo están recibiendo? Lo están recibiendo por la simple razón de que Él ha hecho milagros, Él ha hecho señales.
Es cosa simplemente de ir al texto bíblico y darse cuenta que en ningún momento están diciendo que ellos lo están recibiendo porque piensan que es el Mesías. En ningún momento ellos lo están recibiendo porque piensan que es el gran Salvador de Israel. Ellos lo están recibiendo porque hay curiosidad, porque ellos quieren ver si tal vez Él va a realizar esas maravillas, esos prodigios, esas grandes señales también ahí en su tierra. La actitud de este pueblo de Galilea, no es la actitud correcta. ¿Y por qué no es la actitud correcta? Porque muchas veces nosotros pensamos que la forma en la cual nos podemos acercar a Dios, la forma en la cual nos podemos creer en Él, es que Él pueda realizar señales. Es decir, anteponemos primero el hecho de que Él exista al hecho de que Él realice una señal tan grande, tan poderosa, tan perfecta, que podamos decir, wow, yo creo lo que tú me estás diciendo. Pero aquí está el peligro el cual Jesucristo quiere nos advertir en este momento. Porque dice que Jesucristo al comienzo no hay profeta que llegue a su tierra y tenga honra. Porque la honra que él esperaba era la honra de su persona, de su verdadera persona que está en el capítulo 1, verso 1, cuando dijimos, el verbo se hizo carne. Es decir que cuando pensamos en eso, Jesús esperaba otra reacción de aquellos que eran su pueblo y con los cuales Él se había criado. Entonces, ese es el contexto en el cual pensamos que está presente esta realidad, esta descripción de esta historia de desesperación que va a acontecer aquí ahora. Entonces, Jesucristo está ¿cierto?, en esta ciudad. ¿Y qué acontece? Lo que acontece es que llega un hombre. Nos dice que es un oficial del rey, y eso es interesante. ¿Y por qué eso es interesante? Porque probablemente este oficial del rey, Juan lo describe que era un oficial del rey, porque quizá esa es la forma de decir, bueno, ahora este hombre tiene que ser escuchado. No es cualquier persona, no es un aldeano, no es un campesino, no es un hombre sin poder, es un hombre con poder. Y llega Jesucristo con un pedido que para nosotros puede ser un pedido correcto. Y de hecho es un pedido correcto. Cuando Él llega, le pide a Jesucristo, desciende, por favor, y sana a mi hijo. Cuando nosotros leemos estas palabras, podemos quizás hasta escuchar, sentir y hacer nuestras el pedido de este hombre. Este hombre con seguridad estaba desesperado, no había otra opción. Los medios quizás habían fallado, todos aquellos que decían que lo podían ayudar no ayudaran a su hijo. Y como cualquier padre, él está buscando que venga alguien para que lo pueda sanar. Y sin duda, ese pedido es un pedido correcto. Tú puedes decir que no estaba haciendo nada malo. Y de hecho yo repetiría lo mismo. Todos los que somos padres sabemos cuánto sufrimos cuando nuestro hijo sufre. Es cosa de pensar cuando alguien que amamos sufre y cuando nuestro hijo, aquel que es parte nuestra, aquel al cual amamos con todo nuestro corazón, él sufre. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando mi hijo sufre, yo sufro aún amplificado 10 veces. Y yo me recuerdo, ¿saben? Cuando yo era un adolescente y me gustaba salir y conocer diferentes lugares. En mi país, yo soy chileno, eso se llama mochilear, me gustaba mochilear. Y cierta vez yo estaba mochileando en un lugar llamado el Valle de Elqui, que es el lugar donde la gran poetisa Gabriela Mistral nació. Y en ese lugar yo me enfermé y llegué un día y estaba muy enfermo. Y me enfermé de tal forma que yo estaba gritando de dolor. Con seguridad ustedes se imaginarán, ustedes como padres, ahora yo como padre entiendo completamente eso, que mi padre, mi madre estaban muy preocupados por eso. Y me recuerdo que mi padre en su inocencia religiosa, él va y comienza, cuando yo estaba sufriendo ahí en la cama, él comienza a orar a Dios o comienza a rezar a Dios, ¿no? Él comienza a decir, Señor, quítale a él lo que está sufriendo y dámelo a mí. Y yo recuerdo que cuando yo escuchaba aquello, yo
En un momento, en el dolor que estaba sufriendo, pensé, wow, mi padre realmente me quiere. Algo que yo ya sabía, que sabía desde pequeño porque siempre fue un padre y mi madre siempre estuvieron presentes, pero en ese momento yo descubrí que él estaba sufriendo más que yo. Y ahora que soy padre, yo también entiendo aquello. Entiendo que cuando mi hijo sufre, él está sufriendo tanto y yo lo amplifico en mi corazón. Entonces pensemos, esta historia es de un hombre que lo único que quiere, lo único que está buscando, la única solución en este momento de desesperación es acercarse a su única esperanza, que es Jesucristo, del cual escuchó que se habían hecho maravillas en Jerusalén, el cual quizás escuchó que se había convertido el agua en vino, algo fantástico. Este hombre es capaz de hacer lo mismo con mi hijo, es capaz de sanar a mi hijo. No hay otra solución, él es mi única solución. Entonces él va y él le pide, desciende ahora, en términos geográficos es interesante, desciende ahora y mi hijo va a sanar. Tú eres la única solución, pero yo quiero ver aquello que tú haces, aquello que tú vas a hacer, porque yo soy una persona que cree por estos hechos que me contaron que tú hiciste, y yo quiero ver aquello claramente, físicamente, sanando a mi hijo. Quiero ver maravillas de mi hijo. Ahora, la respuesta de Jesús es una respuesta un tanto extraña, y alguien puede pensar, wow, Jesús fue un tanto duro con este hombre, especialmente si somos padres, si amamos a nuestros hijos, quizás somos abuelos también, y pensamos que nuestros nietos no pueden sufrir aquello. Todos aquellos que amamos y llegamos con algún pedido para poder sanar a una persona, que Jesús venga y de un modo así un tanto extraño, Él diga, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Suena extraño, y de verdad que suena extraño. Sin embargo, para entender esta frase, nuevamente tenemos que pensar cuál es el propósito de Juan y cómo Juan ha escrito esta historia. Entonces, es interesante nuevamente volver a lo que llamamos el contexto. Cuando vamos a Juan capítulo 2, nos vamos a encontrar con una sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa es que Jesucristo es verdad, Él purifica el agua en vino, Él está en Galilea, como dijimos, Él va hacia Jerusalén, en Jerusalén Él purifica el templo, hace grandes milagros. Y al final del Evangelio de Juan, y usted puede hasta constatar eso, ir a su Biblia, leer el final del Evangelio del capítulo 2 del Evangelio de Juan, usted puede constatar aquello, usted se va a dar cuenta de un detalle. Lo que dice Juan es que Jesucristo no se fiaba de las personas, porque Él conocía claramente lo que había en el corazón de las personas. Es decir, mientras la gente aplaudía los milagros que Jesús estaba haciendo, Jesucristo no creía la actitud que ellos estaban teniendo referente a su forma de expresar su credibilidad. Entonces, cuando vamos al capítulo 2, tenemos que hacer un ejercicio ahora. Vamos a pensar en el capítulo 3. Y usted quizás, si conoce su Biblia, quizás ha escuchado otras veces esta historia, y si no, yo lo invito para que vaya al Evangelio de Juan, ahora el capítulo 3. Y en el capítulo 3 usted se va a encontrar con la siguiente historia. Hay un hombre llamado Nicodemo que es un gran líder. Ahora, cuando Nicodemo llega delante de Jesús, él va a preguntar una cosa en particular. Y en realidad, más que preguntar, él va a declarar algo y va a decir lo siguiente: nosotros creemos que vienes de parte de Dios. Ese nosotros es muy interesante. Está hablando de muchos, ¿no? Nosotros creemos que tú vienes de parte de Dios porque tú haces grandes señales. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque uno puede pensar así, ¿ok? Él llegó diciendo que Jesucristo es fantástico, pero por una razón en particular. Y esa razón es porque Él está haciendo milagros. Es decir, él está creyendo por lo que está viendo. Él está creyendo por las maravillas que están siendo realizadas delante de sus ojos. Pero Jesucristo nuevamente es un tanto rudo, es un tanto descortés. Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo le va a decir, mira, tú vienes a conversar conmigo, pero tú tienes que nacer de nuevo. O sea, la pregunta es, ¿por qué Jesucristo actuó de esa manera? ¿Por qué Jesucristo le respondió de esa manera? Porque por el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice que Jesucristo no se fiaba de las personas
porque sabía bien lo que ocurría en el corazón de ellas. Entonces, note bien, ¿por qué Jesucristo responde de esa manera para Nicodemo? Porque Jesucristo sabía lo que había en el corazón de Nicodemo y lo que él realmente necesitaba. Es decir, Nicodemo fue por algo y se fue con otra respuesta. ¿Y por qué? Porque Jesús sabe muy bien lo que el corazón del hombre y la mujer necesitan en estos momentos y en todo momento. Pero recuerda también otra historia, la historia de la mujer samaritana. En la historia de la mujer samaritana, y ahora eso va al capítulo 4, yo le invito a que vayamos al capítulo 4, Jesucristo se encuentra con esta mujer, y si ustedes se dan cuenta, hay un detalle interesante que nosotros tenemos que considerar. Es que en el capítulo 4, Jesucristo conoce muy bien lo que esta mujer necesita. Esta mujer va al mediodía, cuando nadie iba. Esta mujer piensa que necesita agua física y Jesucristo le ofrece el agua de vida. Esta mujer comienza a creer paulatinamente, pensando que Jesucristo es un profeta, y comienzan a dialogar hasta en términos teológicos, y eso es muy interesante, para finalmente que ella pueda decir, ahora yo creo que tú eres distinto. Y ella va hacia el pueblo y comienza a predicar. Ahora, note lo interesante de esta historia, cuando pensamos que Jesucristo conocía a las personas, conocía a Nicodemo, conocía a la mujer samaritana, y sin duda conocía a las personas de Galilea, y sin duda conocía a este oficial del rey, que sin importar si era un hombre de la élite, era un hombre de dinero, era un hombre preparado, Jesús conocía su corazón. En otras palabras, cuando este hombre se acerca, Jesús ya sabe lo que él necesita. Yo creo que eso es importante para nosotros, pensar en aquello, en nuestra vida cotidiana. Muchas veces nosotros vamos a la presencia de Dios pensando que Dios nos sabe y tenemos que informárselo. Y la verdad es que la oración nos permite informar aquello, pero es informarles de la misma manera que nosotros conversamos con un amigo. Es para decirle, Señor, tú sabes, pero yo quiero contarte esto porque quiero abrir mi corazón delante de ti. De la misma manera en que nosotros vamos delante de los amigos y les contamos aquello que necesitamos, aquello que nos enturbia el corazón, aquello que no nos deja dormir, vamos y comenzamos a hablar con ellos. De la misma manera Dios está esperando aquello, pero Dios conoce lo que está en nuestro corazón. Por eso es importante que seamos sinceros con Él. No podemos mentirle a Dios y pensar, no Señor, todo está bien, yo solo vengo a ti para pedirte algo, pero bueno, si tú puedes. El hombre va honestamente y le dice, después de escuchar, si no viera señales y prodigios, él le dice, Señor, desciende a mi casa. Y es interesante que dentro de esta historia, este hombre continúa insistiendo, pero ahora él se dirige a Dios en términos un tanto distintos. Si ustedes ven este pasaje, hasta uno puede escuchar la voz de desesperación, decirle, Señor, tú eres mi única oportunidad. No hay más oportunidad que tú, así que por favor desciende a mi casa. Sin embargo, él todavía está pensando que algo tiene que ser hecho. ¿Por qué? Porque él quiere ver una señal. Y es posible tal vez pensar lo siguiente, pensar que este hombre se acerca a Jesucristo en su mente y por el pedido que está haciendo, diciendo, Señor, si tú haces este milagro, voy a creer en ti. Y eso es interesante. Pensar en que este hombre, quizá como muchos de nosotros, se pueda acercar a Dios diciéndole, Señor, si tú haces grandes maravillas, yo voy a creer en ti. Si tú puedes hacer esto, yo voy a creer en ti. Si tú puedes quizás abrir el mar o parar el sol, yo voy a creer en ti. Pero Jesucristo, sin duda, en este pasaje, está llevándonos a pensar de un modo distinto. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús es hasta enigmática. Y si ustedes se dan cuenta, lo que Jesús responde es un tanto hasta extraño, lo que ha sido muy, muy extraño este pasaje. Pero es un pasaje maravilloso, pero parece que es extraño porque nuestra percepción, nuestra lectura de él, muchas veces se escapa del contexto global del libro. Ahora, ¿qué es lo que le dice Jesucristo a este hombre? Le dice, ve, tu hijo vive. Uno podría esperar, como en otros relatos, por ejemplo, de decir, ok, vamos, yo voy a estar con tu hijo.
vamos, yo voy a ir, voy a tomar a tu hijo, voy a orar por él y él se va a recuperar. Como hay otras historias en las cuales nosotros podemos reconocer eso, que Jesucristo hace algo semejante en los llamados evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas. Jesucristo hace aquello. Pero ¿por qué razón no lo está haciendo acá? Porque el enfoque de Juan es distinto, porque el propósito de Juan es distinto. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir en este momento. Fíjense que lo que llama la atención es que él está diciendo lo siguiente: cree primero en mi palabra. Ve, tu hijo vive. No creas en los milagros. Los milagros pueden existir. Los milagros son un resultado de haber creído en la palabra. Los milagros son un resultado de tener fe en mí. Pero no enfoques tu vida en las maravillas, no enfoques tu vida en los milagros. Enfoca tu vida en la palabra. Enfoca tu vida en mi palabra. Y eso es esencial cuando vamos al Evangelio de Juan. Porque le dice, ve, tu hijo vive. Pero él no vio aquello. Él simplemente tenía que creer en la palabra de este hombre al cual él estaba visitando, al cual él quería creer en él simplemente por un milagro. Pero el texto bíblico, y Juan nos dice, y es algo muy lindo, que él creyó en la palabra y se fue. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces nosotros somos como el resto de los seres humanos y queremos grandes maravillas, queremos grandes milagros y queremos una iglesia tal vez a medida nuestra donde los milagros y maravillas se puedan realizar? Pero así, siendo honestos, siguiendo el texto bíblico en términos globales, yendo al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, existen muchas historias entre las cuales no todos recibieron aquello que ellos esperaban. Ellos simplemente creyeron en eso por la fe y creyeron en la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar en la historia de Abraham? Abraham dejó todo, dejó su tierra, salió, y la verdad es que esa gran promesa de establecerse en una tierra para siempre, eso la verdad es que se cumplió en parte, pero no se cumplió totalmente. ¿Y por qué? Porque él, en primer lugar, no vio ese gran resultado, pero creyó en la palabra. Él vio que solamente tuvo un hijo y tuvo otro hijo, es verdad, pero un hijo de la promesa, y no vio cómo ese hijo después, la descendencia de él se transformó como las estrellas del mar. Esa era una promesa que él creyó, pero primero creyó en la palabra y nunca, la verdad, vio el milagro. Ahora, lo que llama la atención es que dice que este hombre creyó y comenzó a descender. Y esto es importante porque en el Evangelio de Juan es una característica, quizá usted se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta que en el Evangelio de Juan las señales, los milagros son, en particular, son hechos a distancia. No está el toque de Jesucristo. No es que Jesucristo va y tocó el agua de Caná para que se transformara en vino. Él simplemente dijo, vayan, hagan esto, y el agua se transformó porque su palabra fue la poderosa. Entonces, nuevamente, si vamos al capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra se hizo carne. Es decir, que este Dios con nosotros tiene el poder de poder transformar esa agua en vino. Y después ustedes pueden seguir leyendo los relatos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el capítulo 11, él no toca a Lázaro. Él toca en el Evangelio de Lucas, podemos ver que él toca el féretro cuando estaba siendo transportado el hijo de la viuda de Naín. Pero en Juan no, en Juan dice, Lázaro, sal fuera, simplemente su palabra. Y lo mismo, por ejemplo, podemos decir cuando sana a este hombre que estaba por mucho tiempo, ¿cierto?, paralítico. Y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra es más poderosa que el toque de Jesucristo. Y eso es finalmente lo que Juan nos quiere decir, que Jesucristo tiene poder de sanar a la distancia. Pero este hombre lo que quería era que Jesucristo descendiese con él y lo sanase así físicamente, claramente. Quería ver estas grandes señales, quería ver estos grandes prodigios. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque dice que el hombre comenzó a descender. Y comenzó a descender a su casa. El pasaje no nos dice que Jesucristo tuvo un diálogo teológico con él grande.
No, tampoco nos dice que el hombre comenzó a reclamar y decir, ¿pero cómo? Yo te dije que tendrías que ir a mi casa. Él dice que simplemente él creyó. Ahora, ¿por qué es importante aquello? Y es esencial para este estudio. Porque cuando vamos al capítulo 4 nuevamente, y vamos a volver, en el capítulo 4 nos encontramos con esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana comienza a creer, pero cuando ustedes van al relato, en ningún momento usted va a ver grandes maravillas. Ella comenzó a creer en la palabra del Señor sin milagros. Y después ella va y le predica a su pueblo, a los samaritanos, diciendo, he hallado a aquel que las Escrituras están hablando. Y ellos creyeron, y nuevamente usted puede conferir los últimos 2 versos del capítulo 4, últimos 2 versículos del capítulo 4, cómo ellos van a decir que ellos están creyendo por la palabra de ella y creen en la palabra de él. Es decir, que el foco no está en los milagros, el foco está nuevamente en la palabra. Ahora, ¿por qué esto es una ironía? Porque los de Judea, el pueblo de él, el pueblo donde estaba el templo, Jesús dice no se fiaba de ellos porque se enfocaban en las maravillas. De los galileos, él dice lo mismo. Pero el pueblo despreciable, al pueblo que nadie quería pasar por en medio, aquellos que todos evitaban, como era Samaria, a ese pueblo, ellos creyeron, ese pueblo en particular, ellos creyeron. ¿Por qué? Por la palabra. ¡Qué ironía! Aquellos que nosotros podríamos haber esperado que ellos tuvieran menos fe y no creyeran en la palabra y simplemente esperaran milagros, son los que creyeron. Porque en esta ironía, lo que Juan nos está queriendo decir es que en contraste con todos, esta mujer samaritana y estos samaritanos son los héroes de esta historia, porque están creyendo en que Jesucristo es el Mesías, el enviado de Dios, sin ningún milagro de por medio. ¿Por qué? Porque ellos han creído en su palabra. Ahora, note bien cómo este relato va a comenzar a concluir. Y eso es fantástico. Se dice que este hombre comenzó a descender. Y cuando desciende, llega a su casa y pregunta, ¿a qué hora mi hijo fue sanado? En la versión Reina Valera, que es la que yo estoy leyendo ahora, dice que ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora, ese a las 7 quizás nos pueda llevar por un camino un tanto extraño para poder entender este pasaje. ¿Por qué? Porque tenemos que leer este verso en términos del pueblo judío, y eso es muy importante. En términos del pueblo judío, a las 6 de la mañana comenzaba la primera hora. Quiere decir que a la 7ª hora, y eso es muy importante, porque es un contexto judío, es para un grupo de personajes como este oficial del rey, probablemente un oficial de Herodes Antipas, eran personas que estaban conectados con la religión judía, es decir, en esa zona la forma de medir el tiempo estaba dado de esa manera. Entonces, ¿qué significa aquello? Significa que él, a la 1 de la tarde, Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Pero él podría haber llegado ese mismo día. ¿Por qué? Porque Caná y Capernaum, las ciudades donde se están realizando estos relatos, son ciudades que quedan a unos 30 kilómetros de distancia. Es verdad, en aquel tiempo no había carro, no se podría pensar que podría haber tomado el metro, él tenía que caminar. Pero si hay alguien desesperado, como él estaba al comienzo, él podría haber comenzado a caminar quizás mucho, mucho más rápido. Pero no, ¿qué es lo que él hizo? Él hizo algo distinto. Él llegó al otro día. ¿Y por qué llegó al otro día? Porque él creyó en la palabra. Cuando creemos en la palabra, podemos estar en paz y tranquilos. No importa si estamos desesperados, no importa si hay un hijo que está doliente y está enfermo. Es una historia de desesperación. Pero él probablemente caminó, disfrutó del paisaje. Quizás hasta él paró y durmió en un lugar. Y después temprano él salió para poder llegar a ese lugar donde estaba su casa, y donde su hijo doliente lo había dejado. Y él llegó en ese día, se demoró, él tomó su tiempo, porque él creyó en la palabra de Jesús. Y cuando él creyó,
vio las grandes maravillas. Qué peligroso es pensar que tenemos que siempre centrarnos en las maravillas. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios espera. Dios espera que creamos en su palabra. Amigo, amiga, Dios nos invita para que vayamos cada día a las Escrituras, que podamos disfrutar lo que ellas dicen, que nos podamos regocijar en los mensajes, en las promesas, en aquello que el Señor prometió. Quizá alguien está sufriendo ahora. Hay una promesa, yo estaré contigo. Tenemos que creer esa promesa. Quizás hay alguien que está con alguna dificultad económica. El Señor dice, si tú vienes y me devuelves aquello que me corresponde, los cielos se abrirán. Esa es una promesa, esa es su palabra. No hemos visto que los cielos se abran quizás, pero hemos visto su promesa después que hemos creído en su palabra. El Señor lo que nos está invitando es que podamos creer primero en su palabra y después crecer en la fe. No olvide, no espere grandes cosas quizás. Dios quizás en su infinita sabiduría está esperando a que pasemos por momentos difíciles, pero en su palabra podemos encontrar reposo, tranquilidad, y podemos encontrar ese oasis para este mundo perdido. Yo quiero invitar a los arautos do rei para que pasen aquí adelante y puedan entonar una música fantástica para que de esta manera nos podamos preparar nuestro corazón, podamos preparar nuestra vida, para que de esta manera comprendamos que no hay cosa más importante y más linda que primero confiar en la palabra. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia, amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar, pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. Es ese amor que invita a todos, incluso a quienes se encuentran indignos por tanto fallar en la vida, por tantas heridas, por todo lo que han sufrido. Su fe se ha ido, pero ese amor puede sanar y al caído levantar. Jesús nos promete vida, con su muerte Él nos puede restaurar, pues fue amor escrito
sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado, y todo fue pagado, y todo fue pagado. La cruz fue la señal. ¿Usted ha pensado por qué es tan preocupante cuando nuestra fe se enfoca simplemente en los milagros? Quizás usted no ha prestado atención al hecho de que los milagros pueden ser también reproducidos por entidades que no son divinas. Los milagros pueden ser hechos para apartarnos de la fe, apartarnos de la palabra de Dios. Quizás usted sabe que el hombre y la mujer cuando mueren están durmiendo, y el enemigo puede hasta hacer aparecer a una persona que uno ama con todo su corazón diciendo: no, todo lo que dice la Biblia es mentira. Es una maravilla ver a alguien que vino de los muertos, pero la palabra dice que eso es mentira. Tenemos que recordar que el Señor nos invita a que lo que tenemos que creer claramente es su palabra. Quizá usted está viviendo un momento difícil, quizá usted sabe que pronto Dios lo llamará al descanso, quién sabe. No está viendo maravillas ahora, pero yo le quiero decir que hay una palabra, una promesa, que Jesucristo vendrá muy pronto a buscarnos y resucitará a todos aquellos que han creído en Él. No hay nada más lindo que siempre disfrutar la palabra de Dios y comenzar este día, comenzar cada día, terminar cada día escuchando lo que Dios nos quiere decir, porque en la palabra hay promesas y Dios nos invita para que las creamos. Oremos. Padre querido, nuevamente muchas gracias por el privilegio que tenemos de poder conversar contigo, de saber que tú nos escuchas, que estás a nuestro lado. Te pido, Señor, para que podamos cada día ir a tu palabra y creer las promesas que tú nos has dado, que nos das, la promesa maravillosa de tu pronto regreso. Vivimos en un mundo difícil, complicado, pero en tu palabra está la promesa que tú vienes pronto a buscarnos. Ayúdanos siempre a crecer, Señor, porque primero hemos ido a ti en oración para escuchar tu voz que nos habla cada día en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Deseando tener una relación más estrecha con Dios, es que llegamos al final de nuestro programa. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Te estaremos esperando a esta misma hora aquí por Nuevo Tiempo. Te enviamos un gran abrazo, que Dios te bendiga y será hasta la próxima semana.